Seguimos en la noche. Señor Pedro Medellín, director del programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz. ¿Cree usted que la presencia de las víctimas en el proceso de paz pueda darle legitimidad a estos diálogos que ya empiezan a dilatarse y que incluso amenazan con poder romperse en el mes de noviembre si no tienen resultados concretos? Mire, yo creo que el tema de la presencia de las víctimas es un asunto que es importante, pero es importante en la sustancia de la discusión. Yo creo que los colombianos tenemos que aceptar el carácter legítimo que tiene el gobierno, el mandato constitucional de buscar la paz. El presidente escogió un grupo de gente donde hay representantes de las distintas fuerzas. Hubiese sido deseable que sí hubiese víctimas en la mesa, pero el gobierno ha optado por una decisión, tenemos que reconocerlo, tenemos que apoyar ese esfuerzo, pero en ese esfuerzo y en ese apoyo tenemos que ser muy claros. Las víctimas no pueden quedar olvidadas ni ser un invitado de piedra. No, las víctimas son el actor principal de este proceso de paz. Los victimarios tienen que reconocer y reparar a las víctimas. Señora Diana Sofía Giraldo, ¿cree usted que en los momentos en que fue escogido este grupo negociador, este equipo negociador, hubo temor por parte del gobierno colombiano de que las víctimas influyeran de forma negativa en el proceso de paz? Es que se tiende a creer que las víctimas son un palo en la rueda, pero las víctimas colombianas tienen vocación de perdón y el sentirse reconocidas, en sentirse en primer lugar como interlocutoras en un proceso haría más democrático, más legítimo el proceso de paz. A mí me preocupa mucho una cosa, hicimos una ley, la ley se está implementando, pero no le ha llegado todavía a las víctimas. Los medios de comunicación, la gran campaña, la gran publicidad, no está hablando de los derechos de las víctimas, ellos todavía no los conocen. Entonces hacemos una investigación que demuestra que este tema no ha llegado todavía a las víctimas. Sin embargo, lo que se está viendo es el diálogo con los victimarios. Entonces hay que tener cuidado en el lenguaje y en el mensaje que está enviando el gobierno a las víctimas colombianas. ¿Qué pasaría, señor Medellín, si la línea de diálogo con las FARC termina siendo más verdad y más reparación que justicia, puesto que en Colombia siguen cometiéndose atentados terroristas, siguen cometiéndose acciones criminales que afectan a colombianos, secuestros que incluso las FARC dicen nos reservamos el derecho de hacer porque son prisioneros de guerra dentro de este conflicto? ¿Qué pasa si cuando lleguen a este punto a las víctimas, los mismos hombres de las FARC se declaran víctimas del proceso y no victimarios? No, ahí todo va a depender de lo que sea el modelo de justicia que se defina. Cómo se va a juzgar los delitos cometidos, cuáles van a ser las penas que van a tener que pagar. Y en ese escenario, las víctimas van a tener unos derechos que son irrenunciables. Y en ese escenario, a las FARC le va a tocar, si no es por la vía de la justicia colombiana, es por la vía de la justicia internacional, porque Colombia suscribió el Tratado de Roma y hace parte del circuito de la justicia penal internacional, y si los jueces colombianos no lo hacen, lo va a hacer la justicia penal internacional. ¿Y cuál es la expectativa, señora Diana Sofía Giraldo, cuando se llegue a este punto? Porque le repito lo que le decía al señor Medellín, las acciones criminales siguen y se sigue hablando de paz en medio de un país en guerra. Las oportunidades y las coyunturas se presentan una sola vez. Lo que ha sucedido en París manda un mensaje claro a las FARC. Toman la oportunidad que hay en este momento en Colombia o la desperdician. Aprovechan esta vocación de paz o se van a ver juzgados por la justicia internacional. Sobre la política de seguir combatiendo a las FARC, señor Pedro Medellín, había un gobierno antes del gobierno de Juan Manuel Santos que atacaba directamente a las FARC, que creía solamente en una solución militar, aunque en algunas oportunidades dijo que si las FARC dejaban las armas se podía hablar de paz. Y al parecer eso cambió radicalmente en este gobierno. ¿Opina usted que ha bajado la tensión militar, que el gobierno ha hecho una especie de tregua en este sentido para permitir que los diálogos de paz no vayan a terminar mal?
No, yo creo que el gobierno ha mantenido una acción fuerte contra la guerrilla de las FARC. De hecho, durante el proceso de negociación que se estaba haciendo en La Habana, fue abatido Alfonso Cano y han dado bajas muy fuertes. El ejército colombiano, la Fuerza Armada colombiana, la Policía colombiana le ha dado golpes muy duros a las FARC y en este gobierno le han dado golpes muy fuertes a las FARC y el hecho de no aceptar el cese bilateral al fuego, que haya cese al fuego de las dos partes, es un indicador. Las FARC han sentido el golpe. El cerco militar, el cerco económico, el cerco estratégico que ha ido desarrollando las Fuerzas Armadas colombianas ha sido productivo y en ese sentido creo que no se ha bajado la guardia. ¿Cree usted que todavía hay tiempo, señor Medellín, de incluir a las víctimas en este proceso? Sí, las víctimas van a estar en este proceso, no me cabe ninguna duda. Hay un momento en el que van a tener que entrar y es en la discusión del punto 5. En esa discusión los colombianos estamos siendo representados por el gobierno en esa mesa de negociación. Allá estamos representados por un gobierno legítimamente electo, pero en la discusión van a tener que escuchar también a las víctimas. Y en ese punto va a ser importante. Esos foros que se hicieron sobre el tema agrario, en donde se plantearon una serie de cosas, van a ser elementos que después también tienen que plantearse porque las víctimas van a tener que hablar. Insisto, las víctimas son los principales actores del proceso de negociación de paz, porque a ellos hay que retribuirles y repararles el daño que se les causó. Quiero agradecerle mucho, señor Pedro Medellín, director del programa de América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz, por habernos atendido desde España. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Diana Sofía y a todos. Un abrazo muy fraternal. Y termino con usted, Diana Sofía, en Colombia, muy brevemente, su mensaje a las víctimas que pueden estar viendo este programa y que a la vez se sienten impotentes o incrédulas de lo que pueda pasar por las últimas acciones criminales que azotan al país. Empoderarse, tener confianza, apropiarse de sus derechos, apropiarse de la ley, hacerse valer como interlocutores de primer nivel y esta sociedad se transforma. Ha sido muy grato para mí también poder compartir con Pedro Medellín, a quien admiro mucho, el trabajo que hace y con toda la audiencia. Muchísimas gracias, señora Giraldo, es la directora de la Fundación Víctimas Visibles en Colombia, por habernos acompañado, muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com, escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurizatintn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.